Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes que vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo, vamos a ver cómo están las energías. A lo largo del vídeo te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Leo, con el trabajo. Vamos a ver el trabajo. Evita discusiones con alguien, Leo, ¿eh? Evita ciertas discusiones que te podrían llevar a cambios fuertes. Una alianza que tú tengas a día de hoy se podría romper a raíz de esa discusión. Mucho cuidado. Leo, que no estáis trabajando. Dicen cuidado con las cosas que os ofrecen. Y en este caso es como cuidado con las cosas que nos ofrecen para formar parte de algo, no para trabajar con alguien, sino para formar parte de algo. Leo, que tenéis un negocio, un cambio brusco se avecina. Leo, un cambio brusco que llega de la nada, de 2 a 3 semanas. Espero que el cambio no sea negativo. Vamos a seguir, seguimos. Leo, seguimos con tu economía. Leo, y tu economía. De 20 a 40 días firmarás algo importante respecto a tu economía. Terminarás con algo, dice, que te ha estado costando el dinero. Dice, terminas con algo que te ha estado costando el dinero, dice, y como que esta firma, el terminar con eso, trae algo importante en tu economía, Leo. Todos los que estéis esperando préstamos o algo por el estilo, buenas noticias para vosotros. Seguimos, Leo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver, Leo, que estáis solteros. Vamos a ver. Esta la vamos a poner por aquí. Leo, que estáis solteros, dicen, tú iniciaste un nuevo camino, ¿no? Pero en ese nuevo camino que tú inicias, te dejas llevar. En ese camino te dejas llevar, bien. Y ahora, o has pasado por un tiempo, momentos de tu vida de mucha observación, ¿no? Vamos a decirlo así, de observar muy bien, de analizar si fue lo mejor que hiciste o no fue lo mejor, o podrías haber encontrado, cogido otro camino aquí. Bueno, ¿qué es lo que te trae todo este pensamiento? ¿Qué te trae este pensamiento? ¿O hacia dónde te lleva este pensamiento? Este pensamiento te lleva a cambiar tu vida y a iniciar cosas nuevas de tu vida. Cosas nuevas en el aspecto sentimental, evidentemente. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Leo, que estáis solteros. Te verás en la situación de tomar decisiones de tu vida. Dicen, y estas decisiones tienen que ver con algo, con alguien, no con algo, sino con alguien, con una persona más joven que tú, una persona que entra con fuerza en tu vida. Tú puedes estar ahora mismo en un momento de estancamiento, pero esto está a punto de cambiar. Estos cambios vienen también de la mano de cambios de trabajo, también. Viene de la mano de esos cambios también. Vamos a ver qué más. Leo, solteros.
A día de hoy o llegará un momento dentro de muy poco que te vas a sentir entre la espada y la pared. Ese momento en el cual tú te sientes entre la espada y la pared e intentas abordar todos los cambios que te llegan a tu vida, es el momento de cambio en lo sentimental, y así lo dicen. No es que lo diga yo, lo dicen ellas. Leo, a raíz de estos cambios tú tienes la oportunidad de rehacer tu vida en todos los aspectos, pero como estamos hablando de lo sentimental, nos vamos a quedar con lo sentimental. Leo, muchos altibajos has tenido en tu vida, pero llega el momento de la calma. Llega el momento de la calma. Este cambio que llega también es un altibajo y quizás el más grande, pero es necesario para que tú llegues a tu destino, ¿no? Como por así decirlo, Leo. La letra H la estoy viendo mucho por aquí, Leo, puede ser que tenga que ver con esta persona. Y el número 11 también ha marcado bastante, la H y el 11. Vamos a seguir, Leo. Leo, que estáis solteros. Vamos a ver, mi queridísimo Leo. No le temas a estos cambios que vienen, Leo. Y de verdad que mira que es un cambio brusco el que viene. Brusco, que tú no esperas o que no quieres o que no deseas. Pero esto te lleva hacia la persona indicada de tu vida. Y esto es destino, Leo. Esto es destino, ni más ni menos. Una persona un poco más joven que tú, incluso te diría que es una persona de zona de agua, que viene de zona de agua, de zona de costa o algo así. Leo. Dice que por circunstancias de la vida este destino tuyo, esta persona, este destino se ha estado retrasando. Parece que tú tenías que pasar por otro tipo de aprendizaje o algo por el estilo, ¿eh? Vamos a seguir, Leo, solteros. No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Pero ahora vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Dice que uno de los dos, que uno de vosotros dos, vamos a ver, necesita cambios, se siente como que no tiene ningún poder, voto en esta relación y se siente como frustrado, vamos a decirlo así, y que esto se debe de cambiar, que esta frustración que siente uno de los dos va a salir por algún lado, y se deberán de cambiar muchas cosas en la relación. Dice, uno de los dos se cansa de luchar en esta historia, se siente como amarrado, ¿no? Como atrapado o algo así. Vamos a seguir, Leo, vamos a ver. Leo, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí. ¿Habrá cambios en la relación? Leo, dicen que sí, a raíz de todo esto que hemos visto, que uno de los dos siente un poquito de frustración en la relación, no se siente bien. Dice, habrá cambios. Dice, pero que muchos de vosotros deberéis de impedir un desplazamiento de algún miembro de la familia. Viaje, desplazamiento, porque si este desplazamiento se da, dice que lo que viene no es bueno para la relación. Marcaría un antes y un después y precisamente, bueno, yo no lo veo. Vamos a seguir. Seguimos, Leo, casados, en convivencia y novios. Un viaje, sale, claro. Vamos a ver si alguno de los dos, o los Leo, que tengáis hijos, que habréis formado ya una familia, dice, o empieza ya a decir, no, porque es que yo para esta fecha quiero ir a este sitio, yo os voy a decir una cosa, evitarlo. Y yo no lo estoy diciendo porque esto vaya a traer una tragedia ni nada por el estilo, yo no lo estoy diciendo por eso. Yo digo que lo que yo veo después de ese viaje no es bueno para la relación.
Vamos, que te pueden venir con un embarazo perfectamente y que se líe parda entre el matrimonio, es que puede ser eso perfectamente. Y sea detonante para que no os aguantéis, porque si es que últimamente no nos aguantamos nada y nos lleva una separación, ¿vale? Miradlo mejor por ahí. Vamos a seguir. Tu relación no está basada en vosotros dos. Y una relación tiene que ser de dos. Aquí hay otras personas y no te quiero decir con esto que haya terceras personas. No. No. Es que tu relación yo la veo muy expuesta a lo que piensen los demás. O a lo que opinen los demás. O actuamos dependiendo de lo que digan los demás. Y esto es un error en la relación. Y esto se debe de cambiar. Y se deberá de cambiar. Se deberá de cambiar, Leo. Cuidado con esos desplazamientos, por favor. Vamos a seguir. Seguimos, Leo. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor. Mira el interior, muy importante, porque no se está mirando el interior. Dice, es muy importante que te bases en el interior, no que te bases en la comodidad o estabilidad que te puede generar una persona. En eso te tienes que basar después. Lo primero que te tienes que basar es en el interior de la persona. Vamos a ver cómo es esta persona, qué me aporta emocionalmente esta persona, emocionalmente, no materialmente. Leo. Vamos a seguir, seguimos. Leo, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje que quiero que tengas en cuenta. Leo y tu salud. Tienes los caminos abiertos a día de hoy, ¿eh? Leo, hay muchas cosas, hay cosas, o muchas, o algunas cosas que dicen que en tu organismo se están recomponiendo. Cambios en los que hayáis tenido problemas de huesos, articulaciones y demás, cambios positivos en este caso, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos con tu mensaje general. Tu mensaje general, Leo. Se avecinan cambios en tu vida que tú deberás de tomar decisiones, cambios que te llevan a tomar decisiones y te dicen, intenta mantener la calma a la hora de tomar cierta decisión. Mantener la calma y sobre todo tener la mente muy clara. No tomemos decisiones por impulso. No nos dejemos llevar por los impulsos. Esto es lo que te están diciendo aquí. No te dejes llevar ni por lo que te dicen, ni por el primer impulso. Espérate por lo menos al tercero o al cuarto. Bien, Leo, te voy a dar un número, el número 16. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. ¿Y qué más que decirte? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita. Que te mando un besito fuerte y que nos vemos en el próximo vídeo.